Básicamente, ¿qué dice Pedro Girón en ese documento? Pues que se emplaza en el caserío de lo que se llamaba Casas del Guadiana. Esa es la primera gran idea. La segunda, habrá una comunidad entre los derechos de explotación de los antiguos habitantes y de los nuevos pobladores. De esa gente que ya estaba antes, lo cual nos está indicando claramente que había gente que evidentemente, porque eran territorios que formaban parte de la encomienda de Piedrabuena, que era enorme, ¿no? Imagínense el término actual de Piedrabuena, súmenle Saceruela, súmenle Luciana, súmenle el pueblo, ¿no? Hablará de que se establecerá una dehesa boyal para el ganado destinado a tareas agrícolas y que los vecinos tendrán derecho de hacer rozas, pagarán menos impuestos, podrán construir casas, plantar viñas, y el maestre pues recibe el beneficio en forma de impuestos económicos. Básicamente es eso. Si lo desgranamos un poquito más, dirá que se localizará justo en el mismo emplazamiento, exactamente en el mismo donde estaban las casas del Guadiana, entre el Arroyo Chico y el Arroyo Grande. Los nuevos pobladores tendrán que obligatoriamente emplazarse ahí, podrán construir casas y generar un nuevo centro habitado, un pueblo. Por tanto, lo que pretende es que esté todo concentrado, no haya un urbanismo disperso, por lo que será el término municipal. Y evidentemente dejando constancia para las generaciones futuras del nombre de su fundador, ¿no? Y le da a esos nuevos pobladores uno de los atractivos, porque claro, para que venga gente tú tienes que dar atractivos, tienes que hacer buena publicidad, diríamos hoy en día. Una base territorial muy amplia. Eso explica pues las enormes dimensiones que tiene el actual término de Puebla de Don Rodrigo. Como digo, el actual Puebla de Don Rodrigo conserva muchísimo de los elementos definitorios que tenía en la Edad Media. Y la actual Puebla de Don Rodrigo solo puede explicarse desde la fundación de Rodrigo Tellez de Girón. Para empezar, el término municipal, amplio. Evidentemente, al ser muy montañoso, las tierras no son especialmente fértiles, tienes que cambiar superficie por feracidad de las tierras. Y marca claramente donde habrá la dehesa boyal, donde gratuitamente los vecinos podrán llevar los ganados destinados a labrar las tierras. Porque lo que se busca es que no vengan más colmeneros, no vengan más pastores, no vengan más cazadores, vengan fundamentalmente agricultores. ¿Por qué? Porque si tú labras la tierra, estableces un vínculo con ella y te haces sedentario. Tú eres por ejemplo, un leñador, cuando talas un bosque te trasladas a otro bosque, te haces nómada. Entonces el hecho de ser agricultor, tener tu ciclo de cultivos, te impele a vivir donde has establecido. El pueblo se regirá, lo que llaman el fuero, cuando se nombra en la Edad Media una nueva población, se establecerá lo que se llama el fuero, que supongo que a muchos de ustedes les sonará la palabra, porque en la anterior época política, en la dictadura, pues existía el fuero de los españoles, ¿no? Es el corpus legislativo, y se regiría por el de Piedrabuena. La nueva Puebla tendrá plena jurisdicción civil y criminal y tendrá su propio órgano político, lo que vamos a decir, y perdonen porque intento llegar a todo el mundo, el concejo, que sería, por decirlo de alguna manera, el ayuntamiento, ¿no? El concejo pues tendrá libertad para elegir a sus cargos oficiales, ¿no? Alcaldes, alguaciles, regidores, procurador, mayordomo, que se renovarían cada año. Fíjense, ya en aquellos tiempos eran conscientes de que era necesario renovar los cargos. Bien es cierto que al final prácticamente los cargos siempre se nombraban dentro de los mismos círculos familiares y por eso ha llegado hasta nosotros pues esa desigualdad económica que existe entre los diversos ciudadanos del lugar, ¿no? Cuando no se podía resolver civilmente, judicialmente, porque el asunto era grave, ¿no? Pues evidentemente había que apelar judicialmente primero ante el comendador, que estaba situado en Piedrabuena, y posteriormente, si se podía seguir apelando, hasta la figura del maestre de la orden, ¿no? La parte más confusa que en la que los investigadores no se ponen de acuerdo es el tema de
la infraestructura desde el punto de vista religioso. Sí, se decreta una iglesia puesta bajo la advocación de San Juan Bautista, tal y como sigue, pero el maestre no parece, o no le indica claramente, tener una jurisdicción plena y tiene que delegar en la autoridad religiosa sobre este asunto. En opinión de Luis Rafael Villegas, que es el que mejor ha investigado la Carta a Puebla de Puebla de Don Rodrigo, esto queda lo que él llama en nebulosa, no queda muy claro, y él no se atreve a concretar si sería la misma orden la que nombraría esa autoridad o ese derecho se lo cedería al arzobispo de Toledo. El consenso mayoritario es que sería el arzobispo de Toledo el que tendría la jurisdicción en terreno eclesiástico. Y bueno, ¿qué derechos tendrían esos pobladores que vinieran? Pues lo primero es que podrían hacer rozas. ¿Se acuerdan que en la concordia entre Toledo y la Orden de Calatrava se prohibía cultivar para que los extremos no mingüen? Decía el documento. Pues ahora lo que se trata es ampliar el espacio ganadero y agrícola. Pues quemando, rozando. Eso era el gran incentivo, por decirlo de alguna manera. A ello sumar que durante los 10 primeros años no pagarían impuestos, salvo dos. La alcabala, que perdónenme la licencia, vendría a ser como el IVA, es sobre el consumo, gravaba los productos, el precio de las cosas, y el diezmo, que era la 10ª parte. Ese impuesto quedarían libres de pagarlos los que vinieran a poblar desde localidades que fueran ajenas al territorio calatravo. O sea, lo que está buscando es que venga mucha gente y encima desde lugares muy lejanos. Bueno, hasta aquí todo era favorable. Bueno, algunas cosillas había que eran pequeñas condiciones que no eran fáciles de cumplir para muchos de los nuevos pobladores. Las casas que construyeran tenían que estar tejadas, con teja. Claro, aquí se busca un poco lo que explicábamos antes de la agricultura, se busca que te fijes. Si haces una casa de carácter provisional, pues tenderás a marcharte. Si te haces una casa de piedra, de barro, bien tejada, evidentemente te estás incitando, eso supone un esfuerzo grande, y te estás incitando a quedarte en la localidad, a echar raíces. Y tenían 2 años de plazo, según se decretaba la Nueva Puebla, durante 2 años de plazo para levantar esas casas. Tenían igualmente que plantar 500 viñas. Las viñas, como saben, pues es una planta, una leñosa, que tarda años en desarrollarse. El objetivo es el mismo, se trata de que te quedes. Y si eso no era bastante, se obliga a que tienes que vivir en la Nueva Puebla 20 años. 10 años libres de impuestos y los otros 10 ya sí pagas impuestos. Y los impuestos de los segundos 10 años pues serían exactamente igual que los que pagaban los vecinos de Piedrabuena. No podrías enajenar la tierra que adquirieras, ni las casas construidas, ni las viñas plantadas, a ninguna persona que no fuera de la orden, sin la licencia del maestre. Salvo si construías el doble de casas o plantabas el doble de viñedo. Bueno, el maestre no renunciaba a sus privilegios, ¿no? Uno principal. Lo que queda escrito queda para siempre. La escritura es el instrumento del poder. ¿Qué es derecho del maestre? El nombrar al escribano público. Y los derechos de escribanía. Evidentemente, eso es un papel fundamental. Así el maestre puede controlar absolutamente todas las transacciones económicas, todas las herencias, toda la documentación que generen los nuevos pobladores. Bueno, los segundos 10 años tendrían, como digo, pagar el diezmo y se compromete a construir lo que se llamaba la Casa de la Tercia, que es la delegación de Hacienda de la época donde se gestionaban los impuestos y se acumulaban los bienes, ¿no? que se ganaban.
En los molinos hidráulicos en el río, al existir el río Guadiana y ciertos arroyos, pues era un lugar apto para molinos, que además eran imprescindibles para molturar ese grano que se incitaba a cultivar a los nuevos pobladores. Los molinos podrían construirlos los propios vecinos, pero siempre bajo estricta licencia del maestre. Es sorprendente que algunos temas no habla de ellos. En general, no habla del río Guadianas Profeso, ¿no? Cuando, bueno, pues sabemos por documentos de apenas 100 años después, pues que era un río caudaloso y que la pesca era interesante, fundamentalmente el barbo y las anguilas, dos peces que, como saben, pues poco o nada queda, y bueno, y generaban riqueza. Por ejemplo, en Francisco Vázquez en 1560 pues pagaba 30 ducados anuales para poder, solamente en la zona de Retama, para poder pescar. De Retama a la tabla del Sotogordo, quiero recordar. O tomar de Requena, por esos años igual, nos pagaba 11 ducados por el arroyo del Zumajo. Entonces sí sorprende un poco que el río, que también generaba riqueza en ese sentido, no se explicitara, como tampoco, porque posiblemente no era conocido aún, el recurso de la minería. Apenas 100 años después, pues nos hablarán de cómo en Santa María pues se habían descubierto minas, en Checa y en La Barca minas de plomo y plata, y lo cual también nos está indicando el que se pague por la pesca, que haya minas, que evidentemente al venir más gente, pues evidentemente las actividades económicas se diversifican. Más gente, más actividades. Pues entre ellos vino gente, por supuesto, que conocía el laboreo y la búsqueda de minas. No obstante, en esta época que les hablo de 100 años después de la Puebla, las relaciones topográficas del rey Felipe II nos siguen diciendo que es una tierra fría, áspera, de montes, de sierras, poblada por labradores, ganaderos, colmeneros, cazadores y pescadores. Bueno, son un poco lacrimógenas la relación de Felipe II, evidentemente, porque los vecinos querían hacer ver a la corona que eran pobres y que su tierra era dura, porque evidentemente si dicen que son ricos, pues la corona le iba a poner más impuestos. El gran problema viene como Puebla, el territorio que el maestre decreta como perteneciente al nuevo pueblo, hay que desgajarlo de la encomienda de Piedrabuena. Y como os lo he dicho, ya había gente aquí, gente de Piedrabuena, que estaban aprovechando el ganado, o los pastos o los montes. Entonces, bueno, se especifica, eso sí queda muy, 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 muy claro en el documento fundacional, que ni se inquiete ni contrarie a los recién llegados. Porque claro, los que estaban aquí aprovechándose del territorio, evidentemente al forastero lo verían como una agresión a su forma de vida, porque venía a quitarles el recurso. Creo que esa idea nos suena un poco ahora que vemos las crisis migratorias, como las personas que vienen del África subsahariana o vienen a quitarnos el pan y el trabajo, este tipo de cosas. Pues para que se hagan una idea, esa es la situación. Lo que pasa que evidentemente, al igual que por desgracia ocurre hoy en día, pues los conflictos serían largos, complejos, pues quién aprovecha este arroyo, quién aprovecha este monte. Y de hecho los nuevos pobladores pues tuvieron muchos problemas con la Santa Hermandad, con la ciudad de Toledo, con el concejo de la Mesta, con Piedrabuena, con Agudo. Con la Santa Hermandad, evidentemente, como les he dicho antes, protegía a los colmeneros. ¿Qué hicieron los nuevos pobladores? Pues constantemente, casualmente, se decretaban unos incendios pavorosos, porque si hay un enemigo de las colmenas, evidentemente es el fuego. Entonces, bueno, hay cantidad de juicios en la Real Chancillería de Granada alusivo a la quema de montes, evidentemente, y a las quejas y la ruina que provoca para los colmeneros. El honrado Concejo de la Mesta, como saben, la Mesta es la institución que regulaba la transhumancia del ganado, el gran movimiento de ganado, como digo, de esos millones de ovejas que se movían. Claro, ese movimiento de ovejas era enemigo absoluto de esos labradores nuevos que habían hecho allí sus cultivos. Y bueno, pues hay muchos conflictos, como he dicho, hay incluso hasta
reyertas con resultados de heridos graves y constantemente había palizas y gente presa. Y bueno, el resultado de todo fue que la Mestas mantuvo sus derechos para poder transitar hasta el valle de Alcudia. Eso pues hoy también ha llegado hasta nuestros días, ya queda poco, pero bueno, la transhumancia, ¿no?, a través de las distintas vías pecuarias, pues se establece dónde se puede cultivar y dónde no, por dónde pueden pasar las ovejas y por dónde no. Por eso las vías pecuarias, como saben, pues son públicas y son de todos los españoles. Los ganados pues tendrían unos espacios donde podrían transitar estos ganados de la Mesta, exceptuando zonas que estarían vedadas, que serían los cultivos de cereal, las viñas, los huertos, los prados destinados a la siega con guadaña, que llamaban ellos, y por supuesto en la dehesa boyal, donde estaban los animales de labor, no podrían, ¿no? Con Piedrabuena, evidentemente, claro, como os he dicho, vecinos, evidentemente, gente de Piedrabuena que tenía aquí intereses, evidentemente, la Carta Puebla decreta que haya una comunidad de pastos, corchas y leñas, y entonces, bueno, claro, eso provoca pues muchos conflictos, porque ¿quién dice que no puedo arrancar esta jara o quién dice que no puedo cortar esta encina, ¿no? Que esta es de Piedrabuena, de los de Piedrabuena, o esta otra es de los de la Puebla. Y de hecho, bueno, los documentos, tenemos uno enseguida, en 1532, donde Piedrabuena, el concejo de Piedrabuena pone una denuncia al concejo de Puebla, donde dice que desde hace poco tiempo a esta parte, los vecinos de Puebla prohíben a los de Piedrabuena coger leña y usar el agua, los cogen presos, los golpean, los torturan y les ponen multas, cuando realmente ellos se quejan, evidentemente, de que la Carta Puebla había decretado una cierta comunidad. Con agudo problema ya había viejos, pues con agudo se arrastraban problemas justo desde la guerra de sucesión, de nada más recién, podemos decir, fundada por la don Rodrigo. Y es que Agudo se quejaba de que las tropas de Rodrigo Teller de Girón habían hecho unos desmanes impresionantes en la población. Y en 1480 se dirigen ya a los nuevos gobernantes, a los reyes católicos, quejándose de los abusos de Rodrigo Tellez, ¿no? Y dice que desde Ciudad Real y otros lugares corrían, o sea, había cabalgadas por parte de los soldados de la orden, y claro, esos ejércitos de aquel entonces vivían sobre el terreno de lo que podían robar, depredar. Entonces dice que bueno, que les robaban el ganado, que habían robado armas y que les habían robado incluso, claro, los caballos, que eran muy útiles para la guerra, siempre, además se lo recalcaban mucho en la denuncia, siguiendo órdenes estrictas de don Rodrigo Teller de Girón. Evidentemente, Agudo ahora veía el momento propicio para que, al ser un pueblo fundado por Rodrigo Tellez, pagara tanto las culpas de su dueño. Y luego enseguida vendrían otros problemas por los límites territoriales, lo que sería ahora el Finca Zumajo, donde hubo también querellas y, bueno, vamos a llamar la frontera entre los distintos pueblos alrededor de Puebla, pues se fue modificando en función de distintos juicios que se fueron estableciendo. Esa es la situación real de Puebla. Yo sí quiero, antes les contaba la anécdota esta de ese señor que decía que tenía el nombre más largo, un poco confundiendo vamos a decir, al público. Y yo creo que la historia es una ciencia, insisto siempre, y creo que debemos ser lo más rigurosos posible desde el punto de vista científico. Entonces, bueno, con mucho desagrado vi en internet, en Wikipedia, hace unos años, el relato de la fundación de Puebla, y me alarmó enormemente, y de hecho, bueno, lo capturé de pantalla, por decirlo de alguna manera, y lo conservo como un documento importante, porque también forma parte de Puebla, ¿no? Y entonces ya está solucionado, está quitado, pero nos presentaban la fundación de Puebla como algo épico, ¿no? Casi del Señor de los Anillos, y decía algo así como, y voy a leerlo: por este
tan sacro compromiso de cristianizar tierras de Castilla hasta Cuevas del Guadiana. O sea que se fundó Puebla para cristianizarla, no por los motivos que aquí les hemos expresado, usando el topónimo Cuevas del Guadiana, que es una mala transcripción del documento medieval, que como saben su nombre auténtico es Casas del Guadiana. Poblado al extremo del mandato de Toledo y el vizcondado de la Puebla de Alcocer, llegaron mesnadas templarias con el 29 maestre don Rodrigo Tellas de Girón a la cabeza. Es que eso de los templarios vende mucho. Los templarios hacía cientos de años que ya no existían, se habían disuelto, pero claro, los templarios, como saben, pues funcionan muy bien en el imaginario colectivo. Solo hay que poner los distintos canales de televisión donde hay documentales de supuestos de historia, estos que hablan de ovnis, pues unos son de ovnis y otros de templarios, funcionan muy bien. Y por supuesto la fundación la hizo el maestre del frente, cruzando el río, clavando la espada, que cuando vemos pues es un documento expedido en donde estaba la sede de la orden en aquel momento en Almagro, ¿no? Y arribando tierras pasada la barca de retama para cruzar el río. Da por hecho, efectivamente, que ya digo, no nos consta documentalmente ese puente de barcas. Esa confusión viene porque en el libro de Montería de Alfonso XI se alude al camino de la barca, no se alude a la propia barca. Pero bueno, supongo, es viable el río que se cruzará, es viable que hubiera algún tipo de pontón, de puente provisional o una barca de cruzar el río, no sería nada extraño, pero es cierto que es un dato que desconocemos, pues, como otros tantos. Y tomaron posesión del poblado antiguo, a que por ese nombre le nombraron, y dieron entonces su propio nombre al gran maestre a estas cuevas, siendo el año del Señor de 1472. Como ven, todo tremendamente épico, pero evidentemente muy, muy, muy alejado de la verdad, salvo el año 1472. Y aquí es donde llegamos a la última etapa de la fase de Rodrigo Tellas. Dijimos que la primera era su infancia y juventud, la tutela con su tío y el periodo de la guerra civil. Como vimos, pues se reconcilió con los reyes y participó pues del lado de ellos, finalizando esa guerra civil, y luego posteriormente en la guerra de Granada. Y allí, en 1482, con 26 años, es donde muere, en el cerco de Loja. Ese mismo año se había comenzado lo que se llama la guerra de Granada, realmente un nuevo impulso que dan los reyes católicos contra el reino nazarí. El reino de Granada es de mayor extensión que lo que es la provincia de Granada hoy en día. Era un reino todavía importante, y Rodrigo es llamado por los reyes para proteger el reino de Jaén, porque la orden de Calatrava tenía muchos intereses ahí en Jaén. Y bueno, y es en marzo de ese año pues se hace la conquista de Alhama, por cierto, en la que participa muy el protagonista activo, un ilustre también paisano de aquí de Ciudad Real, Hernán Pérez del Pulgar, que supongo que conocerán. Y bueno, Rodrigo pues se dirige a Córdoba para unirse a las tropas del rey, y ya ahí en julio pues va al cerco de Loja. A él le acompañan pues sus principales familiares, sus principales aliados, pues lo más granado de las fuerzas con las que él disponía. Y el día 13 de ese mes de julio de 1482, 2 flechas le alcanzan y muere, 16 años. Bueno, este episodio ha dado mucho que hablar porque sus críticos insisten en la poca pericia militar que tenía, porque realmente cayó en una emboscada tremendamente simple. Es lo que se llama tornafulle en el argot militar de la época, y era que un pequeño contingente hace como que huye, entonces te envalentonas, vas a perseguirlo confiado, y de repente se vuelven más tropas, te dan una emboscada y te derrotan. Y así es como cayó Rodrigo Tellas. Llevado por el ardor guerrero, pues evidentemente cometió ciertas imprudencias y no pudo superarlo. En un primer momento lo enterraron en la iglesia de Porcuna, y posteriormente fue trasladado como maestre de la orden al Sacro Convento de Calatrava la Nueva, que se encuentra en Calzada de Calatrava. Y aquí, con esto, muere el personaje. Pero es cuando nace la leyenda. Entonces, bien por su juventud, bien porque había pasado del bando enemigo a ser
a formar parte del de los reyes. El caso es que se convierte en un personaje popular que el romancero hará suyo y glorificará como un gran héroe. Y esos romances de entonces, de época medieval, pues en lo que se iba de pueblo en pueblo, la imagen del ciego, ¿no? Cantando romances y ilustrando al pueblo. Era una de las distracciones que le preguntaba el pueblo llano de aquel momento. Y entonces Rodrigo Tellez de Girón empieza a formar parte del romancero. Y como digo, pues términos muy elogiosos. Versos así como: ay Dios, qué buen caballero el mastre de Calatrava, cuán bien corre los moros por la vega de Granada, con su brazo arremangado arrojara su lanza cada día matamoros, cada día los mataba vega arriba, vega abajo. Oh, cómo los acosaba, hasta lanzadas metellos por las puertas de Granada. Como ven, un héroe donde prácticamente él solo, podemos decir de alguna manera, pues derrota a las tropas nazarís en un momento en el que, insisto, todavía la guerra de Granada estaba muy lejos de terminar. Quedaban muchos años, muchas victorias, muchas derrotas y mucha sangre que derramar. Y lo hacía, como ven, con una bravura y fortaleza excepcionales. Y bueno, sus enemigos pues temblaban cada vez que lo veían. Eso según el romancero. Como han visto, la realidad era muy distinta. Otros versos decían, refiriéndose a los musulmanes, ¿no? Teníanle tan grande miedo que nadie salir osaba. El rey con gran temor siempre encerrado os estaba, no osa salir de día, de noche bien se guardaba. O sea, prácticamente era el terror absoluto de sus enemigos. Como digo, la realidad fue muy otra, pero vamos a quedarnos con esa imagen romántica, ¿verdad?, del imaginario popular. Pero creo que, como historiadores que somos, tenemos que quedarnos con lo que realmente, con la verdad. ¿Y cuál es el gran legado de Rodrigo Tellez con respecto a Pueblo de Don Rodrigo? Pues lo primero y principal es que el poblado prosperó. De hecho, aquí están ustedes. Bueno, aquí estamos, porque yo también, como saben, mis raíces familiares están allí, y sin Pueblo de Don Rodrigo, pues posiblemente yo no hubiese existido. Y claro, revaloriza un espacio muy extenso, pero que tenía muy poco valor, porque eran prácticamente montes y zonas asilvestradas. Y claro, para poder poner todo eso en marcha, pues requería una mayor cantidad de mano de obra, y mano de obra, como les digo, que se dedicaba a cosas muy diferentes: artesanía, minería, pescadores. O sea, se diversificó y se reactivó económicamente una zona que, como digo, prácticamente era selvática, una zona prácticamente prístina. Es verdad que las condiciones de los nuevos eran poco favorables, pero claro, es que la frontera había avanzado mucho hacia el sur y ya no había nuevos terrenos prácticamente que poblar al sur. Entonces se desplazó la repoblación hacia el oeste, hacia la parte oeste de la provincia donde está, y Extremadura, y evidentemente hay una gran demanda. Si tú eres el dueño, en este caso la Orden de Calatrava, y ves que mucha gente quiere venir, pues tú pones el producto más caro, evidentemente. Si hubiese sido al revés, si no hubiera habido demanda, no hubiera habido una presión demográfica en otras partes del territorio, pues evidentemente no hubiera venido nadie, al revés. Prácticamente tienes que pagar para que vengan. Por lo tanto, esta situación, la balanza estaba evidentemente escorada al lado de la orden. Por eso las ventajas pues no eran especialmente buenas. Evidentemente consiguió paliar lo que buscaba, el desequilibrio que había entre territorio y población. Y la situación, las condiciones en las que vino aquí la gente no eran tampoco mucho peores que las de otros lugares. O sea, el que vino aquí a repoblar, del pueblo donde venía, como pueden entender, no venía mucho mejor. No quiero volver a insistir sobre el ejemplo de la inmigración actual. O cuando nuestros padres, nuestros abuelos, hace unas décadas, pues tuvieron que coger la maleta de cartón y marchar a Madrid, a Barcelona o allá en nuestras fronteras, evidentemente. Buscas, emigras, porque buscas mejorar. Y lo más importante, cuando tú vas a un sitio nuevo, eres un pionero, no se limitan tus capacidades de ampliar tu patrimonio. Puedes prosperar. La imagen del colono en el oeste, ¿verdad? Lo que buscan es prosperar, ser más ricos. Por tanto,
Eso no estaba limitado, ¿no? En la Carta Puebla no dice en ningún momento, cuando un señor tenga más de 100 ovejas, tiene que no puede tener más de 100 ovejas, o no puede plantar más de tantos olivos, ¿no? No hay ningún tipo de restricción. Por tanto, la Carta Puebla es exactamente un producto de su tiempo. No es diferente de otras. Como Don Rodrigo, con sus luces y sus sombras, también lo es. Es un hijo de su tiempo. Que posiblemente su extrema juventud le atropellaron los acontecimientos, al manipulado constantemente por su tío, y luego el tener que cambiar de bando con el bando ganador y verse obligado a determinadas circunstancias. Sí, para pasar a la historia hacen falta muchas coyunturas, son necesarias muchas circunstancias. En este caso, pudo ser, en cierta manera, un hombre atropellado por unos tiempos, el último caballero medieval, como digo yo, en los primeros tiempos modernos. Pero nuestra labor como historiadores no es la de fiscalizar, no es la de emitir juicios, ¿no? Sino intentar comprender a cada personaje dentro de su contexto real, evidentemente. Yo ahora ya para terminar, sí quiero, yo voy a llamar de tú, deciros una cosa. El 5 de mayo de 2022, dentro de un año, se cumplirán los 550 años de la formación de Puebla. Y desde aquí, de verdad, hago un llamamiento a todos los agentes sociales, a toda la sociedad civil de Puebla, que creo que deberíamos celebrar esa efeméride extraordinariamente. Sobre todo, aprovechando estos tiempos de pandemia que vivimos, creo que hay que crear una comisión en la que estén representados, insisto, toda la sociedad civil de Puebla y conmemorar tan magno acontecimiento. Porque, desde mi punto de vista, si para cualquier persona es una alegría el nacimiento de una hija o de un hijo, creo que para los que nos sentimos hijos de Puebla, el nacimiento de nuestra tierra creo que es un elemento a conmemorar. Ahí dejo el reto. Yo, desde luego, tendrán mi pleno apoyo, estaré siempre a vuestro lado y estaré para todo lo que me necesitéis. E insisto, simplemente pararos un poco a reflexionar y pensar que deberíamos celebrar tan magno acontecimiento. Además, así lo podemos hacer no desde la soledad de mi despacho, sino podemos hacerlo todos juntos, como pueblo que sois, y al calor, ese calor que solo da la amistad, porque así os considero a todos. Amigos, un fuerte abrazo. Nos vemos, Puebla, dentro de un año.